Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016. Bienvenidos amigos a una nueva sesión de la Cátedra CAEL 2016 en este primer semestre del año aquí desde el Salón Boyacá del Capitolio Nacional de la República de Colombia. Este espacio creado para el fomento del conocimiento legislativo en Colombia. En la sesión de hoy saludamos a los funcionarios del Congreso asistentes a la Cátedra CAEL, a los participantes de la Cátedra CAEL 2016 y a toda la audiencia que nos acompaña a través de Canal Congreso y nos sigue por redes sociales. Y al profesor Gregorio Hals por esta invitación tan importante a participar en esta cátedra. Igual al profesor Silva, un saludo muy especial. Y vamos a trabajar un tema relacionado con la codificación procesal constitucional, de la cual ustedes pueden estar muy interesados, y también un saludo muy especial para ustedes por dedicarnos unos minutos. Cuando hablamos de la codificación procesal constitucional, nos podemos estar refiriendo tal vez a una disciplina jurídica, pero una disciplina jurídica tal vez muy escasa en las facultades de derecho, a tal punto que muchos afirman que es una disciplina inexistente. Vamos a tratar de un poco mirar la naturaleza jurídica de lo que hoy se conoce como derecho procesal constitucional y a partir de ahí ver si tenemos legislación, si no tenemos legislación, y como el caso es afirmativo que sí la hay, pero no con un nomen juris, la propuesta que queremos dejar es por qué Colombia realmente necesita una codificación procesal constitucional. Primer punto, cuando hablamos de la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional, se nos presentan muchas dificultades. Por una parte, no es tan claro que la totalidad de la disciplina la encontremos en la Constitución, ni es tan claro que la encontremos en códigos. De hecho, muchos se resisten a la posibilidad de un código creyendo que con una codificación se va a descender la eficacia de la Constitución, lo cual demuestra que no es cierto. La sola afirmación de que un código puede inaplicar la Constitución es totalmente errónea y totalmente falsa. Máxime en países como el nuestro, donde el control de constitucionalidad es real y es efectivo. Pero ¿qué es lo que vemos? Y en las mismas facultades de derecho se puede reflejar el tema. Si nosotros hablamos de derecho procesal constitucional, en principio estaríamos hablando de las acciones constitucionales y de la jurisdicción constitucional. Cuando hablamos de esas acciones constitucionales, encontramos que las mismas aparecen reguladas directamente en la Constitución. Pero si ustedes notan, la regulación que aparece en la Constitución, a pesar de que las tendencias actuales son de la fuerza normativa de la Constitución, pues las mismas vemos que son insuficientes. Y todas han sido reglamentadas o reguladas en legislación infraconstitucional, pero una legislación infraconstitucional dispersa, en muchos casos contradictoria y, por qué no decir, en algunos casos un poco ineficaz. Lo que sucede es que tenemos dos acciones que sacan la cara por todas, que son la acción de inexequibilidad, muy importante, muy efectiva, muy buena, y la acción de tutela. Pero ahí no termina el tema. Cuando decimos disciplina mixta, lo decimos es por dos razones. Uno, su origen sí está directamente en la Constitución. Y aparece directamente en la Constitución de manera diferente a como podríamos decir la constitucionalización del derecho civil o la constitucionalización del derecho penal. No, aquí aparece
en la propia Constitución la esencia de la disciplina. Y esa esencia de la disciplina la encontramos básicamente en las siguientes acciones. La acción de inexequibilidad, que ustedes la ubican directamente en el 241. Si ustedes miran el 241, es una norma que se redacta inclusive casi como un código. Y muchos la interpretan como un código, la propia Corte Constitucional la interpreta como un código, y por eso la Corte en algunas ocasiones ha dicho, por ejemplo, que es incompetente para tramitar una omisión de inconstitucionalidad legislativa por omisión, con el argumento de que el 241 no le dio competencia para ello. Es una interpretación exageradamente restrictiva que rompe los cánones de lo que hoy nos han enseñado que es la interpretación constitucional. Pero ustedes la ubican ahí. Hablamos también de un control automático de constitucionalidad, que también aparece, desarrolla una actividad jurisdiccional en materia constitucional por la Corte, también en ese 241. Pero ahí no termina. Ustedes ven el artículo 237, inciso segundo, y regula la acción de nulidad por inconstitucionalidad, atribuyéndole esa competencia al Consejo de Estado, en el sentido de que los decretos que no aparecieron reglamentados y cuya competencia expresamente no se le asignó a la Corte Constitucional, esta competencia será del Consejo de Estado. Ellos entenderíamos, por ejemplo, los decretos reglamentarios de la ley. Si se van a demandar, todos sabemos que se demandan ante el Consejo de Estado. Otra acción. Y aparece también un poco en el área de lo que es el control normativo difuso, la excepción de inconstitucionalidad que aparece en el artículo 4 de la Constitución, es el origen, pero que no tiene hasta ahora reglamentación procesal. Lo que hace o lo que nos lleva a que la interpretemos de cualquier manera. Y ustedes judicialmente ven 1000 hipótesis, desde los jueces que afirman que no existe porque no está en un código, posición por supuesto totalmente errónea, los jueces que dicen se tramitará en el momento oportuno, momento que nunca llega, los jueces que dicen se corre traslado, o los jueces que dicen que solamente se tiene que resolver en la sentencia. Todo eso lleva a que en la práctica judicial un instrumento tan valioso como la excepción de inconstitucionalidad muchas veces terminó siendo inaplicable, es decir, en vez de aplicar la excepción, no la aplican, y es un instrumento sobre todo muy importante para nosotros, porque fuimos el primer país que lo consagró a nivel constitucional, en el acto legislativo número 3 de 1910, desde esa época lo tenemos. Pero no son las únicas acciones que tenemos en la Constitución. Esas anteriores que acabamos de mencionar, la doctrina italiana, por ejemplo, las denomina como acciones de naturaleza objetiva, porque su propósito es el perfeccionamiento del derecho desde la Constitución, acciones de control normativo o mecanismos de control normativo, o en otros países le llaman garantías de control normativo, o como en Perú, procesos de control normativo. Pero a partir del nuevo auge constitucional que empieza en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pasando por Italia en el 47, Alemania en el 49, Portugal en el 76, España en el 78, que ingresa a Latinoamérica a partir de la Constitución brasileña del 88 y la Constitución del 91. De ahí siguen más, ¿no? Paraguay 92, Reforma Argentina del 94, las más recientes podemos citar la Constitución ecuatoriana de 2008, la boliviana de 2010 o la dominicana, en fin. Pero todo esto es una tendencia que se ha ido presentando paulatinamente en el mundo. ¿Y esa tendencia qué es? A volver las constituciones no solamente que sean cartas políticas, sino además que sean cartas sustantivas. Por eso a este nuevo modelo de constitución la doctrina lo califica como constitución jurídica. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que se deriva? Que las constituciones tienen derechos aplicables directamente. No solamente constituciones políticas sometidas a la reglamentación que debe hacer el legislador, sino normativa de aplicación directa. Los derechos fundamentales, los derechos en general que consagra la Constitución empiezan a adquirir una dimensión diferente. Pero si ustedes notan, lo que realmente hace que una constitución podamos decir que es constitución normativa, constitución que se pueda aplicar directamente, son las acciones constitucionales
que nos mostró la pantalla o que nos muestra la pantalla. Tenemos la acción de tutela, todos la conocemos, aparece en el artículo 86. El habeas corpus, otra acción constitucional muy importante. La acción de cumplimiento, también muy importante, tenemos que hacer el esfuerzo de rescatarla un poco, porque realmente es un poco ineficiente para el querer constitucional, pero es una acción que está en la Constitución. Acción popular, acción de grupo, el artículo 89 de la Constitución, si ustedes lo lean, abre la puerta para que el legislador pueda crear otras acciones constitucionales. Y finalmente tenemos lo que se conoce como la jurisdicción constitucional supranacional, la cual emerge a partir del bloque de constitucionalidad, lo que automáticamente nos hace entender que la Convención Americana no es una norma internacional, sino que es una parte de nuestra Constitución, porque la vemos en bloque. Y esa Convención Americana desarrolla el sistema interamericano de derechos humanos, lo que quiere decir que ahí tenemos también, no tanto la regulación desde Colombia, de lo que es el proceso ante la Corte Interamericana, pero sí puede ser muy importante que nosotros sepamos qué significa eso de agotar recursos de jurisdicción interna. Nadie nos lo dice, y es un tema, el mismo Estado colombiano ha notado, internamente dice que la acción de tutela, cuando decía no se debe acabar contra providencias judiciales, y en procesos ante el sistema interamericano decía la acción no es procedente porque no agotó la acción de tutela. Entonces esas mismas contradicciones del propio Estado colombiano nos llevan a pensar que tal vez ahí merece una reglamentación. Y otro problema fundamental, si se profiere una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo ejecutamos esa sentencia en el país? Y también aparecen mil hipótesis. Tal vez la conclusión que debemos decir es sí se puede ejecutar, y se ejecuta como se ejecuta cualquier sentencia contra el Estado en la parte económica, porque la propia Convención en el artículo 68 así lo dispone. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que eso es así? ¿Cuántos de nosotros, cuando se pregunta cómo se ejecuta una decisión de la Corte Interamericana, muchos llegan incluso al extremo de decir eso no se puede ejecutar? Y resulta que sí. Para el mismo Estado sería muy importante tener una claridad al respecto. Entonces noten que son muchas las acciones constitucionales, es un número muy importante, que todas y todas han sido, o por lo menos la gran mayoría, han sido reguladas infraconstitucionalmente, o digámoslo de otra manera, han sido reglamentadas. Pero la reglamentación no ha sido coherente, la reglamentación no ha sido unificada, no ha sido en un solo cuerpo normativo, sino esta codificación o esta legislación se ha hecho de manera dispersa. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, la acción de inexequibilidad que aquí señalamos con el control automático están reguladas por el decreto 2067 del año 91. Un decreto que expide la Comisión Especial Legislativa, el denominado Congresito, dando aplicación a una norma transitoria de la Constitución. Claro, es muy importante porque pone a funcionar estas acciones, pone a funcionar la Corte Constitucional, pero fue una legislación muy hecha a la carrera, fue hecha contra el reloj, porque se le vencía el plazo al denominado Congresito. Y si ustedes examinan esa legislación particularmente, encuentra uno que hay muchas cosas o que no son de código, y por eso mismo aparece otra característica que nos lleva a pensar en un nuevo estudio del tema, es el reglamento interno de la Corte Constitucional. Hay muchos temas que aparecen reglamentados en el reglamento interno de la Corte cuando deberían ser por ley. Por ejemplo, si ustedes piensan en cómo debe ser la famosa insistencia cuando no se selecciona una tutela, ese es un tema que claramente debe ser de ley, debe ser de un código, y resulta que la reglamentación en gran parte está o en el reglamento interno de la Corte Constitucional o en la ley orgánica de la Procuraduría. Una cosa totalmente absurda desde la técnica legislativa. La acción de nulidad por inconstitucionalidad, ¿dónde aparece reglamentada? En el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el famoso CEPACA, porque es una acción de origen constitucional, pero termina siendo regulada
por el Código de lo procesal administrativo y de lo contencioso administrativo. La excepción de inconstitucionalidad, como dijimos, no tiene ninguna regulación infraconstitucional. La acción de tutela, la acción más importante que tenemos, la que hace que esto medio se ponga de moda, pero como casi es la única, por eso muchos se resisten a decir eso es procesal constitucional y más bien hablan de acción de tutela. Pero esa es una de las tantas acciones que tenemos. Aparece regulada infraconstitucionalmente. Decreto 2591 del 91, decreto 306 del 92, decreto 1382 del año 2000, que ha generado un problema enorme, un choque de trenes entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, con dos decisiones diferentes y que llevan ese choque lleva a que los jueces de inferior jerarquía no tengan clara la posición que deben seguir. Y hace poco salió otro decreto, que ya empiezan a ser tantos que empieza uno a irlos desconociendo. Y noten, hasta ahora vamos en la primera acción. Habeas corpus, ley 1096 del 95, si me equivoco en un número será perfectamente normal con tanta diversidad normativa. Acción de cumplimiento, ley 393 del año 97, acción popular y acción de grupo, ley 472 del 98, y la ley que quitó los incentivos, que ya no me acuerdo, no alcanza hasta ya la memoria. Y las otras acciones sí es un artículo constitucional que no se ha desarrollado. Noten cuánta legislación hemos dicho, cuánta legislación hemos mencionado. ¿Será que el mismo Congreso de la República ha pensado en coherencia entre una acción y otra? Piensen ustedes cuánta normatividad se va repitiendo de una legislación a otra. En unas acciones que nos dicen son constitucionales, la popular y de grupo, y en efecto son así. Si ustedes hoy miran en la práctica, aparecen más acciones del derecho ordinario. Y el profesor Osvaldo Gozaini, un profesor argentino de muy buen nivel, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, dice que ese fenómeno nos puede estar llevando no a la constitucionalización del derecho, sino a la ordinarización del derecho constitucional. Y a eso hay que ponerle mucho cuidado. El querer del constituyente del 91 es un querer que nosotros debemos mantener. Y ese querer del constituyente del 91, debemos decirlo desde el derecho constitucional, es un proyecto constitucional. Y un proyecto constitucional que legislativamente se debe desarrollar, y que se ha desarrollado, pero lamentablemente de manera contradictoria y de manera incoherente, o en algunos casos de manera tal vez inapropiada. ¿Cuál sería entonces, si nosotros nos preguntamos, el objeto de una codificación cualquiera que sea? En este caso pensamos el derecho procesal constitucional. Si tal vez desconocían, muchos de ustedes son jóvenes y tal vez han escuchado la palabra derecho procesal constitucional por algunos de sus profesores, pero estoy seguro que para muchos es la primera vez que lo escuchan. Y eso los sorprende a uno. Que alguien llegue a decir que hay una disciplina cuando nadie jamás lo ha mencionado, pues eso sorprende. Entonces, pero cuando escuchan que hay tanta acción, que además de hecho hay jurisdicción constitucional, que es otro problema enorme. Por eso tal vez el libro que le entregué al profesor Silva lo presentaron en la Universidad Católica simultáneamente con el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que se hizo en septiembre en la Universidad Externado de Colombia. Me hacen una cita: con todo lo que tenemos, el modelo colombiano no es concentrado ni es difuso, más bien es confuso. Y ustedes miren el problema que tenemos en el tema constitucional, los problemas de tutelatón que se presentaron, que entonces la estrategia de todo eso es una tutela ante cada juez diferente, porque no necesitamos sino que una sola prospere. Miren un escenario de esos, un escenario donde se presentan 300 tutelas, solamente una prospera y esa es la que se aplica. Entonces, pues claro, a cualquier abogado litigante, dentro de sus estrategias, pues ¿cuál aplicará? Presente muchas tutelas, congestiona toda la administración de justicia, provoca decisiones contradictorias y eso da poca coherencia a un sistema, afecta la seguridad jurídica. Y por eso, en este recinto del Congreso, algunos congresistas dijeron, hay que limitar la acción de tutela. Y tal vez el problema no es sustantivo, no es de lo que protege la acción de tutela, sino muchas veces está en la regulación y las instituciones que se consagren en esa legislación.
Entonces, si eso más o menos lo tenemos claro, que sí hay una disciplina, sí hay un objeto de estudio y sí puede tener un método que es infraconstitucional que aparece en los códigos, pues empieza uno a entender que puede haber una disciplina. Miren, noten que muchas veces cuando uno no consagra que la disciplina existe, el problema que se tiene es en la misma carrera de Derecho, ¿dónde se ve esto? El profesor de Constitucional apenas menciona los artículos constitucionales, no profundiza en los decretos. ¿Y quién entonces profundizará en los decretos que reglamentan estas acciones? Nadie. Si usted le dice al que dicta teoría general del proceso, él cree que es teoría general del proceso civil, de pronto algo de penal, pero eso de constitucional no lo ponen por ahí. El de procesal civil de golpe de pronto explica la acción de grupo con el argumento de que es un litisconsorcio voluntario, no una acción constitucional, lo mira diferente. De pronto en acciones populares lo pueden explicar porque vienen del derecho romano, pero el cambio en el 91 es que el constituyente nos dice hay que mirarlo de una manera diferente, no como una acción ordinaria, sino como una acción constitucional. Es un giro muy importante. Entonces, de pronto, el profesor Ramiro Bejarano en su libro la toca, los procesos civiles, entonces creen que es procesal civil. Y eso es lo que ha venido pasando. Usted estudia una demanda de inconstitucionalidad que yo puedo demandar por inconstitucional, por ejemplo, una asamblea departamental. ¿Ante quién se demanda? Ante el tribunal administrativo. Entonces la gente empieza a pensar que eso es más administrativo que constitucional. Y el desarrollo también viene siendo igual. Los jueces no le dan tanto desarrollo constitucional, sino más desarrollo administrativo. Entonces, si eso es así, ¿para qué sería una unificación? Una codificación. Para unificar en un solo cuerpo normativo toda esta legislación dispersa y darle más coherencia. Segundo, nos permite delimitar el tema procesal constitucional, es decir, el tema de las acciones constitucionales. Porque aquí hay un problema. ¿Todas las acciones que están en la Constitución serían del procesal constitucional? Y la respuesta es no. Solamente son del procesal constitucional las acciones que estén encaminadas a defender la supremacía constitucional, hoy entendida en bloque, esas, y las que estén encaminadas a defender los derechos humanos o, como dice la Corte Constitucional, los derechos constitucionales. En bloque también. Para eso son. Entonces ahí encuentra uno, por ejemplo, que no es del procesal constitucional la acción de reparación directa. A pesar de que su origen lo puede encontrar uno en el artículo 90, no es del procesal constitucional. La acción de repetición no es procesal constitucional porque no está encaminada a defender la Constitución, sino es ver cuando el Estado paga, cómo repite, contra un funcionario. La misma acción de pérdida de investidura no es procesal constitucional, pero son de origen constitucional. Por eso una codificación nos permitirá entender qué es la disciplina y pues por supuesto en eso la doctrina, no solo colombiana sino a nivel mundial, colabora mucho. Responde a un criterio de sistematización. Siempre que vamos a legislar lo que se piensa es en la sistematización y máxime cuando se está hablando de un derecho de no abogados. El procesal constitucional es un derecho de no abogados. Las acciones nos dicen son públicas, cualquier persona la puede comprender, pero le pregunta uno a uno a los abogados y pocos saben cuáles son las acciones que hacen parte de la disciplina. Pues imagínense en una persona del común, es muy difícil que lo pueda hacer. Y si tumba a alguien con una acción de esas públicas, entonces dicen que por qué cualquiera fue capaz de tumbar, como pasó, recuerdan el caso de Vivian Morales. Entonces un estudiante de derecho tumba a la fiscal, presenta una demanda de nulidad, y viene después la pregunta, ¿es que cualquier persona puede tumbar a un fiscal? Pues si son acciones públicas que puede interponer cualquier persona sin necesidad de ser abogado, pues la respuesta es sí, desde que esté bien formulada. Concretará esta codificación procesal constitucional, por supuesto, los avances que ha venido dando la jurisprudencia. Y este es un tema muy importante. Hoy la jurisprudencia es fuente de derecho, pero nuestro ADN no es del common law, es del civil law. Lo que pasa es que no nos podemos sustraer a los avances del derecho que hoy nos muestran que la jurisprudencia crea derecho y ya en Colombia es perfectamente claro. La jurisprudencia, el juez constitucional, las altas cortes en general, como lo dice la C836 de 2001, crean derecho. Pero cuando vamos a interpretar el derecho que crean los jueces no es tan fácil, porque ¿cuántos realmente saben interpretar la ratio decidendi en una sentencia? ¿Cuántos son capaces de diferenciarse la interdicta
Googlear no es aplicar precedentes. La gente que hace, entonces busca en Google un derecho y claro, Google le da a usted muchas sentencias. Pero ojo, Google no ha aprendido a hacer la diferenciación entre ratio decidendi y obiter dicta. Entonces termina uno citando jurisprudencia de la Corte que no nos sirve para nada, que es falso. Esto lo hemos examinado en el externado con el profesor Carlos Bernal Pulido. Nos dábamos cuenta en análisis jurisprudencial que cada vez que alguien citaba, muchas veces sin hechos, jurisprudencia de la Corte y se ponía uno a mirar la jurisprudencia, no tenía nada que ver con el tema. O por lo menos no era un precedente vinculante. ¿Y esto qué nos genera? Como no conocemos el sistema muy bien, nos genera desorden, incoherencias, inseguridad. Y eso que hay un gran avance, con esto no estamos desconociendo que la jurisprudencia crea derecho y que es un gran avance. El derecho no se acaba en la ley. Pero si somos de un sistema, nuestro ADN es del common law, creo que no nos podemos sustraer a nuestra verdadera historia, que es la legislación. ¿Y para qué nos servirá una codificación procesal constitucional? Para poder poner en un código lo que la Corte viene regulando de las acciones constitucionales. Por ejemplo, se habla de nulidad de la tutela. Eso no aparece en ninguna ley, ni en ningún decreto, ni en la Constitución, pero la Corte lo dijo. Qué interesante que esos avances los podamos recoger y puedan quedar plasmados en una codificación. Eso nos da más claridad a los operadores jurídicos, una herramienta mucho más clara, y por supuesto a los usuarios de la Administración de Justicia, que somos todos nosotros. Se habla mucho de que la Corte Constitucional y el juez constitucional, y ahora lo califican peyorativamente como activista. Y eso no del todo está mal. Hay autores que dicen hay activismo bueno y activismo malo, pero frente al malo sí hay que cuidarnos. ¿El código para qué nos puede servir? Para delimitar también el alcance, el poder del juez constitucional. Y eso creo que todavía lo tenemos muy en el aire. Y hace falta, es un pedido sobre todo de todos aquellos que confían más en la legislación que en la jurisprudencia. Y lo que proponemos en el código es que puedan aparecer la mistura y que el mismo código diga claramente también cuando la jurisprudencia crea derecho. Eso es bueno que lo tengamos. Y por supuesto, todo esto nos permitirá concretar el proyecto de nuestro constituyente del 91. La pregunta es, en codificación, hasta ahora estamos diciendo la primera palabra, no. Hay codificaciones antiguas que muchos incluso califican de no codificaciones, como el famoso Código de Hammurabi. Algunos dicen es o no es, pero es tan antiguo que la discusión resulta ser inerte. Corpus Juris de Justiniano, lo mismo. Pero a partir de la Revolución Francesa, cuando, como lo dice la filosofía del derecho, se instaura un nuevo paradigma, el paradigma del Estado legislativo de derecho, en Francia aparece la ley como única fuente del derecho, que es lo que muchos que añoran ese punto creen que aún estamos ahí. No, ya la ley no es la única fuente del derecho, pero ojo, sí sigue siendo fuente de derecho. La ley no se ha acabado, Congreso de la República no se ha acabado, sigue expidiendo leyes, pero ahí no se ha acabado el derecho. Pero a partir de la Revolución Francesa, con esa idea de los franceses de que la única fuente del derecho sería la ley, ellos crean lo que conocemos como las codificaciones modernas. Y el primer código que aparece en la historia es el Código Civil de Napoleón de 1804, redactado por Ripé y Domar, que todos conocemos, pues de hecho es nuestro Código Civil vigente. Solamente que se tradujo, se aplicó primero en Chile, de Chile pasó a Ecuador, Venezuela y Colombia. Pero, ¿qué fue lo que hizo esta primera codificación? Le dio especialidad a las ramas del derecho. A partir del Código Civil francés, cuando se empieza a separar, porque antes era una mezcla en la legislación, es decir, en la misma codificación o en la misma ley aparecía lo civil, lo penal, pero a partir del Código Civil francés empezó a aparecer claramente la disciplina del derecho civil y empieza a explorarse de una mejor manera, a profundizarse y a estudiarse, por supuesto, científicamente de una mejor manera. Esto después ocurre con el Código Penal, ocurre con los códigos de procedimiento, y los alemanes, por ejemplo, que se resistían en las dos grandes escuelas del Civil Law, la germánica, canónico-germánica, un poco con la francesa, posterior a la Revolución Francesa. Finalmente Alemania, hasta 1900, duraron casi 100 años para aceptar el tema de las codificaciones. Y el primer código alemán
aparece en el año 1900 y a partir de ahí como que despegó la teoría de la codificación y todos los países del mundo hoy hablan de codificaciones. Pero en materia procesal, yendo un poco de lo general a lo particular, en materia procesal deben aparecer 3 tipos de codificaciones. La primera es la que podemos ubicar como la codificación procesal penal en derecho sancionatorio, que conocemos perfectamente. Una de ellas es el Código de Procedimiento Penal y hoy también aparece el famoso Código Disciplinario Único. En otros países es una única jurisdicción disciplinaria. Y toda se maneja por lo que conocemos como Código Penal. Eso responde a una especialidad y por supuesto en Colombia lo entendemos. Hablar del proceso acusatorio tiene que tener una codificación especial y diferente, por ejemplo, a la civil, eso es perfectamente claro. Pero aparecen otras codificaciones que tienen por objeto la efectividad de los derechos de origen legal. Piensen ustedes, derechos civiles, su origen es legal, lo que pasa es que tiene que estar acorde con la Constitución. Y ese necesita un código de procedimiento que sea la garantía de la efectividad de esa parte sustantiva. También lo tenemos en laboral, lo tenemos en comercial, lo tenemos en familia, en fin. Por eso, cuando se hace el examen de todas estas codificaciones, se encuentra que muchas tienen identidades procesales. Si ustedes miran un proceso administrativo, un proceso civil, laboral, de familia, todos tienen el mismo origen, una demanda, y casi igualmente regulada. Los actos procesales son casi iguales, ¿no? Después de eso el juez admitirá, se notificará derecho de contradicción, alegatos de pruebas, alegatos y sentencia o audiencia, ¿no? Integrado ahí en el sistema oral. Al verlos tan idénticos, por eso surge la tendencia a nivel latinoamericano, iberoamericano, del famoso Código General del Proceso. La idea del Código General del Proceso es unificar en un solo código todos estos procesos. El único que lo ha hecho bien es Uruguay, la República Oriental del Uruguay. Colombia trató de seguir el mismo paso, pero por alguna razón nuestro Código General del Proceso realmente es un código de procedimiento civil. No logró ese objetivo, pero lleva ese nombre y el objetivo ¿cuál es? Que ahí lleguen a quedar reguladas toda la legislación procesal de los derechos legales. Pero cuando vemos que en la Constitución actual directamente hay derechos que no tienen que descender al legislador, entonces cuando vamos a hacerlos efectivos, cuando vamos a utilizar la garantía jurisdiccional del Estado, ahí vemos que aparece una necesidad diferente, un Código Procesal Constitucional. Y es diferente el Código Procesal Constitucional al penal, porque tienen objetivos diferentes. En el penal es sanción, en cambio en el constitucional es eficacia de derechos constitucionales. Pero alguien nos dirá, pues eso es igual al Código General del Proceso. No, porque el actuar del juez constitucional es diferente. Si ustedes ven una acción constitucional, el juez inclusive puede encontrar quién es la parte pasiva. Eso no pasa en un proceso civil. Un juez constitucional, por ejemplo, en la tutela, en el mismo acto, cuando recibe la tutela, puede trasladarse al lugar de los hechos y resolver la tutela en el lugar de los hechos en cuestión de horas. Eso no puede pasar jamás en un proceso civil o laboral o administrativo. Se dice que el juez constitucional debe ser mucho más activista, debe actuar de oficio, el impulso del proceso no depende de las partes. ¿Qué tal en una tutela esperando a ver si la parte interesada paga la notificación? Y en un caso delicado, y todos vemos que no. Me decía un juez hace poco, una discusión con unos jueces, bueno, y si encontramos que otro es el que viola el derecho y lo tenemos que notificar y no lo podemos notificar, y hay que, por ejemplo, fijar un edicto, ¿quién paga ese edicto? Y en el proceso constitucional, es claro, le tocó al juez. ¿Por qué? Porque el juez tiene que mover el proceso, máxime cuando tiene 10 días para fallar, y si no falla, disciplinario. Entonces todo esto hace que la manera de comportarse un juez constitucional no es la misma del juez legal. El juez legal espera, es un conflicto entre las partes, dependerá de la actuación de las partes. En cambio en derecho constitucional no. En derecho constitucional, si se defiende la normativa desde lo constitucional, control normativo, pues es una defensa para todos, por eso los efectos son erga omnes.
Y si se trata de derechos constitucionales o derechos humanos, pues imagínense, está de por medio el derecho de la humanidad y los jueces no pueden esperar a que las partes digan o no digan. Esto pues nos lleva a pensar que la manera es diferente. ¿Qué sistemas tenemos ya en procesal constitucional de codificación? Hay 3 sistemas. 1, los que han adoptado Código Procesal Constitucional. 2, los que han unificado la legislación pero no se han atrevido a darle el nombre de procesal constitucional. Y 3, los que aún mantienen legislación dispersa, contradictoria y muchas veces ineficaz. Veámoslo rápidamente. Los que tienen Código Procesal Constitucional, básicamente lo encontramos en 3 países. Argentina, pero a nivel de provincia, en la provincia de Tucumán, son los primeros que imponen este sistema. Está vigente desde el año 99, a pesar de que la ley es del año 95, pero lo tienen. Creación del profesor Sergio Díaz Ricci, con quien ha escrito varias cosas que le han publicado aquí en Colombia, decano de la Universidad de Tucumán, y nos muestra cómo empieza a aparecer una legislación especializada en temas constitucionales. Perú es el primer país que lo implementa a nivel nacional, con la ley 28.237 de mayo 31 del año 2004, ya hace un buen tiempo. Y el país que recientemente lo implementó es Bolivia, con la ley 254 del 5 de julio del año 2012. Tal vez, ¿qué es lo que puede pasar con la codificación? Que como dice el profesor Diego López, hay países que en el derecho comparado tienen cierta legitimidad, tienen prestigio y nos gusta copiarlos. Y hay otros que no. Entonces, cuando a uno le dicen que fue Perú y Bolivia, como que nos da ganas de no hacerle caso a eso. Y a veces desconocemos que puede ser un gran avance. Si lo hubiese hecho Italia, Alemania, Estados Unidos, entonces rapidito hay que copiarlo, sin ni siquiera mirar si nos sirve o no nos sirve, el tema de los trasplantes jurídicos. Pero estos países han demostrado un gran avance. Quienes en el derecho comparado han visto lo que ha hecho Perú en materia constitucional, es muy importante. Incluso han llegado ellos ya tienen jueces constitucionales especializados. Ya ustedes ven a nivel de tribunal, salas constitucionales, y ya hay jueces constitucionales. Esto no es tan nuevo, ¿no? En Colombia hubo un intento, pero venía del Consejo Superior de la Judicatura, tal vez en su peor época, y pues nadie le hizo caso. Pero si ustedes escucharon, el exministro de Justicia, el profesor Jessy Reyes, decía, hay un proyecto en el que se quieren crear jueces constitucionales para evitar temas de tutelatón, lo que los jueces todas las veces se quejan, de que le llega temas de los que no tienen ningún conocimiento, para evitar un poco que se menosprecie el proceso constitucional y evitar que pase lo que está pasando, que los jueces piden judicantes. ¿Y para qué los piden? Resuelvan tutelas. Es decir, está apareciendo cierto menosprecio y hay que cuidarlo, porque si no, el gran avance del 91 se nos puede ir derrumbando. Esto hay que ponerle mucho cuidado. Entonces, y evitar que los jueces, por hacer lo que no saben hacer, dejen de hacer lo que sí saben hacer, que es lo que nos está generando una mora judicial terrible. Miren ustedes, jueces administrativos, no sé si les ha pasado, el primer auto acá en Bogotá lo están prefiriendo más o menos a los 6 meses. Y uno dice, pues es que ese juez debe ser vago, no hace nada. Y se va uno a mirar las notificaciones por estados y hay páginas y páginas de estado. Y ustedes miran y por lo menos, calculando a simple vista, por lo menos el 60% son de acciones constitucionales. Entonces y la Corte Constitucional, noten cómo revisa y cada vez regaña a los jueces por no seguir el precedente. ¿Qué está pasando? Que hay que ponerle mucho cuidado y en parte no hay una muy buena codificación. Eso es, y de pronto tenemos que empezar a pensar en la alternativa de jueces especializados. Piensen, la misma Corte Constitucional, que ha sido muy exitosa, con mucha fama mundial, piensen ustedes a nivel de tribunales, ¿qué pasaría si tuviéramos un tribunal constitucional? ¿Sería mejor o peor? Alemania, desde su creación, tiene un tribunal federal constitucional, por eso se llama Tribunal Constitucional Federal Alemán, pero en algunos de sus Länder tiene tribunales constitucionales, por ejemplo, miren en Baviera. ¿Eso qué hace? Que la justicia constitucional se refuerce y que el tribunal, es decir, el que está antes de llegar a la Corte, pueda seguir plenamente las directrices de la Corte Constitucional, lo que hoy no está pasando.
Si ustedes ven un tribunal del derecho ordinario, si llega a haber choque de trenes entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional, con seguridad sigue la Corte Suprema, así sea un tema constitucional. Y el derecho queda sometido a ver si de pronto la Corte selecciona esa acción de tutela. Si la selecciona, puede estar garantizado su derecho, y si no, se acabó el derecho. Y hay ustedes pueden hacer un trabajo de campo muy interesante. Miren el fenómeno del UPAC, que lo reflejó, dos tesis opuestas de la Corte Constitucional y la Corte Suprema. Y mucha gente interpuso tutelas y no todas las seleccionaron. Hubo gente que le violaron su derecho de frente con una tesis de la Corte Suprema de Justicia, creyó que en la justicia constitucional iba a encontrar solución, pero resulta que las tutelas las resolvían los mismos jueces civiles, los que defendían la misma tendencia. Ese es un trabajo de campo muy interesante y que de pronto se podrá hacer en otra ocasión. Bueno, aquí citamos un poco, yo les puedo entregar estas diapositivas, lo que regula un poco Tucumán, lo que regula Perú, las normatividades que les mencioné hace un momento, y ya simplemente para ir terminando, ¿qué proponemos que debe regular un código procesal constitucional? Básicamente, cuando hablamos de procesal, son tres cositas, siguiendo al profesor italiano Ramiro Poetti o al profesor español Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Debemos hablar de tres cositas: acción, jurisdicción y proceso. Entonces miremos si eso cumple los requisitos, que es como el método que se emplea en lo procesal, si sirve en el procesal constitucional. Entonces la primera pregunta es: ¿hay jurisdicción constitucional en Colombia? Sí, pero de una manera muy confusa. Todavía no sabemos si nuestro sistema es concentrado, tenemos Corte Constitucional, pero a la par también el Consejo de Estado regula temas constitucionales. No sabemos si es difusa, pareciera que sí en la tutela, pero si usted coge otra acción cambia. Por ejemplo, uno no entiende cómo en la habeas corpus no llega a la Corte Constitucional. Nos dicen que es difuso y usted coge una acción popular y dice, como es difuso, la voy a interponer ante un juez penal. ¿Un juez penal puede conocer una acción popular? La respuesta es no. Entonces nuestro sistema no es difuso, sino más bien es confuso, como lo decíamos hace un momento. Entonces, si eso es así, ¿qué debemos regular? Jurisdicción constitucional, y si hablamos de jurisdicción constitucional, que es el poder de decisión que tienen los jueces, pues tiene que aparecer la competencia. Sí, jueces constitucionales, pero ¿cómo van a conocer? Entonces aparece la competencia y habrá que examinar si lo que la teoría general del proceso nos dice, que si aplican unos factores se pueden aplicar acá. La respuesta es sí, más sencillo que el civil, pero sí se puede. Territorial y tal vez un factor subjetivo. La competencia casi en todos los procesos constitucionales, sobre todo de derechos, se rige es por la parte que vulnera el derecho, la que acusamos. Es decir, si por ejemplo es contra un alto funcionario del Estado, ejemplo, una tutela contra un ministro, pues tendría que conocerle la Corte Constitucional, ¿o no? Si es contra un gobernador, un tribunal. Si es contra una autoridad municipal, un juez. Lo que resulta ser absurdo es que, como pasó en algunos casos, es que nos digan que un juez promiscuo municipal, no porque el juez promiscuo municipal no sepa, pero que un juez promiscuo municipal esté tramitando una tutela contra un general de la República, contra un ministro, contra un magistrado de la Corte. Imagínense, un juez promiscuo municipal tumbando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Eso hace que el sistema sea incoherente. Se ha ido corrigiendo de a poquito, pero hay que seguirlo mirando. Hay acciones constitucionales que hay que mirarlas. Y uno podría decir de la siguiente manera: tiene que aparecer un primer título que nos indique unas normas rectoras. Unas normas que sean capaces de indicarnos para qué es el proyecto constitucional que tenemos. Que sea capaz de indicarnos que todas las acciones constitucionales son de la misma naturaleza, son de la misma manera, que sea capaz de amarrarlas a todas. Que sepamos todos que si hablamos de Código Procesal Constitucional no es que le queramos dar más importancia a lo procesal que a lo sustancial, no, pero el Código lo tiene que decir. El objetivo del Código Procesal Constitucional es hacer efectiva la Constitución, y eso no se nos puede olvidar, y tendrá que decirlo como principio. Luego tendrá que aparecer una parte general. ¿Será que en los procesos constitucionales podemos manejar instituciones? Ejemplo, ¿será que hay actos procesales? Si uno se pone a mirar, sí. Lo que pasa es que responden a una naturaleza diferente del proceso civil. Gustavo Zagrebelsky, el profesor italiano, habla de un derecho dúctil.
acá en este proceso tenemos que hablar de un proceso dúctil. Hay actos procesales, pero en algunos casos se pueden inaplicar o se pueden transformar por el juez en aras de hacer efectiva la Constitución. Esa es la ductilidad que nos enseña Zagrebelsky. Hay instituciones como notificaciones. Miren, el problema de las tutelas está en notificar. Cuando se dice mecanismo más eficaz, creen que es coger el teléfono, llamar y si estaba o no estaba quedó notificado. No, eso no es notificación eficaz. No puede ser que en la tutela se viole el derecho de defensa. No puede ser que en el procedimiento que utilizamos para proteger derechos fundamentales se violen los derechos fundamentales. Entonces, hay instituciones que hay que profundizar. ¿Será que hay recursos en procesos constitucionales? Por supuesto. De pronto les dirán impugnación, pero es un tema de recursos. ¿Qué pasa con la insistencia? ¿Será que eso es un recurso o no? ¿Es un certiorari, como dice la doctrina internacional? ¿Qué es? ¿Será que nosotros podríamos tener acceso directamente a la Corte? En vez de dar la vuelta e ir a hacer la insistencia ante el procurador, ¿por qué no hacerla directamente ante la Corte? En fin, hay una amplia gama para estudiar pruebas en procesos constitucionales. ¿Será que hay? Ahorita en el Congreso de Derecho Procesal que se va a realizar, un profesor me dijo, me encomendaron el tema de pruebas en procesos constitucional y estoy totalmente loco. ¿Y quién duda que en los procesos hay pruebas? Nadie. Entonces, todo eso. Y después pasaríamos a una parte especial, es decir, lo que no es de la parte general, lo especial, lo que ya se regula en la parte general, pues no se vuelve a regular en la parte especial. Entonces, noten cuánta legislación quedará en tutela, muy poquita, porque en gran parte es legislación general que se aplica a todas las acciones constitucionales. Y finalmente, creemos que debe aparecer la jurisdicción constitucional transnacional regulada, con lo que decimos, que nos indiquen qué es agotar recursos de jurisdicción interna, le da seguridad al Estado y a los ciudadanos, y cómo ejecutar una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mirar de pronto lo que pasó con las medidas cautelares del caso Petro. ¿Son obligatorias o no? Es una gran pregunta, ¿no? En esencia, pues se han vulnerado, por eso hay procesos ante la Corte. Pero la Corte Constitucional dijo, hacen parte del bloque de constitucionalidad y son de obligatorio cumplimiento. ¿No valdría la pena pensar que un código lo regulara y no quedar en esa incertidumbre, generar otro choque de trenes, que el presidente de la República diga que no, imagínense, y que un juez de tutela esté ordenando al presidente? Ese caos hay que evitarlo, porque se termina desprestigiando la tutela, y la tutela no es el problema es falta de regulación coherente, sistematizada. Y finalmente, pues tendrá que aparecer derogaciones, la implementación y la vigencia, pues se tendrán que derogar todas las acciones que tenemos y quedar todas unificadas en un solo cuerpo normativo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Andrés Belander. Sí. Por el tiempo en televisión, entonces alcanzaríamos a una pregunta. Una sola, desafortunadamente. Hablemos vos, ¿sí? Y los tendríamos en cuenta para posteriores preguntas, pero atendamos esta de allí. Sí. Buenas tardes. Doctor, ¿no considera usted que al establecer como procesitos en los casos de las tutelas en relación con el derecho a la vida y la salud se está yendo precisamente en contra de la esencia misma de la Constitución, que para estos casos realmente constituye un verdadero amparo frente a la ineficacia o a la ineficiencia de la salud, y que más bien la solución válida sería, pues para acabar con lo que ahora se llama tutelitis aguda, sería más bien acabar con el negocio de la salud y sencillamente mejorarlo. Profe, tengo una duda. Usted propone la existencia de un código. ¿Este código tendría que provenir del constituyente primario o su propuesta es que venga del constituyente secundario, del legislador? Si es así, es decir, si proviene del legislador, ¿no cree que redundaría en la crítica de la ordinarización constitucional? Y lo segundo, profe,
con el tema de que un juez promiscuo no puede tramitar un tema de un coronel. La Constitución en el artículo 86 habla de que el juez ampara derechos fundamentales indistintamente. Tal vez un juez constitucional, o mejor dicho, un juez ordinario, cuando conoce de un proceso de tutela, es un juez constitucional en toda la extensión de la palabra. Es eso, profe, gracias. Bueno, muy bien, muy interesantes las preguntas. Frente a lo primero, creo que estamos de pronto confundiendo dos temas. Uno es lo sustantivo y otro lo procesal, ¿no? O sea, lo que tal vez dice al final, que hay que acabar el negocio de la salud, yo creo que eso no tiene ninguna discusión. Pero note que no es un problema de la tutela. O sea, se puede acabar el negocio de la salud, pero igual la tutela sigue y tenemos que seguir pensando qué hacer con la tutela. Incluso puede acabarse el negocio de la salud, puede ser gratuita. ¿Y qué hacer si es gratuita con el médico que dice no lo atiendo? Entonces seguimos necesitando el instrumento. Entonces sustantivamente, claro, hay que velar porque se acabe la vulneración de los derechos fundamentales. Pero la tutela se tendrá que seguir manteniendo. Entonces, si creamos procesitos, no. Miren, noten que cuando hablamos de la legislación procesal constitucional, es que en un solo cuerpo normativo tengamos todo. Hoy tenemos los decretos que la regulan, entonces no lo hace inviable porque se diga que se va a legislar, porque ya está legislado. Más bien al contrario, le daríamos como un reforzamiento. Pero claro, tendrá que tramitarse en las tutelas. No podemos entonces decir que para arreglar el problema de la salud, acabemos la tutela. Eso sí sería terrible, ¿no? La tutela tendrá que seguir existiendo. Por otra vía tenemos que corregir los problemas de la salud y tenemos que tener codificación. Codificación la hay. Decreto 2591. La propuesta es que todos estén en un solo cuerpo normativo. La segunda pregunta. Si necesitamos codificación procesal constitucional, ¿tendría que emanar del constituyente primario? No, porque no es reforma constitucional. Es ley. Los códigos son ley. Pero la pregunta sí es muy importante porque no puede ser una ley cualquiera. Tiene que ser una ley estatutaria por dos razones. Y esa sí haría parte del bloque de constitucionalidad sin necesidad de requerir constituyente primario. Lo puede hacer el Congreso perfectamente y no como constituyente, sino como legislador. Porque el código que hace reglamenta la Constitución. Y ley estatutaria por dos razones. Uno, porque todo lo que se refiere a derechos fundamentales y todos los derechos, hoy la teoría es que los derechos que están en la Constitución, todos son fundamentales. 152 de la Constitución, procedimientos sobre derechos fundamentales debe ser ley estatutaria. Y en el control normativo, si sometemos el derecho a un juicio, porque recuerden ustedes que en otras partes dicen que el derecho juzga la política, es cierto. Cuando juzgamos una ley por inconstitucionalidad, estamos hablando de un juicio a la política. Y si eso es así, pues la ley que sea capaz de resolver eso tiene que ser una ley con categoría superior a la ordinaria, es decir, estando en el bloque. Lo de los jueces, no es que peyorativamente digamos que el juez no lo pueda hacer. Lo que pasa es que cuando examina uno criterios de competencia, tiene que examinar criterios en pares. Es decir, tiene que haber una ecuanimidad. Y que la Constitución diga que cualquier ciudadano puede presentar una acción de tutela ante cualquier juez, es cierto y lo ratificamos. Pero el ciudadano presenta la tutela, ¿quién se la resuelve? Ya no es un problema del ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que nos indica la teoría de la competencia? Tú como ciudadano presentas la tutela, ¿dónde? Ante el juez que quieras. Pero el Estado tiene que encargarse de decir cuál es el juez que la resuelve. Esa es la teoría de la competencia. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos su participación en esta cuarta sesión de la Cátedra CAEL y los esperamos el próximo jueves 5 de mayo de 2 a 4 en este mismo recinto. Agradecemos al Canal Congreso y a la Cámara de Representantes por su apoyo en el montaje y transmisión de esta cátedra. Hasta la próxima.